Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Camilo Soto y les doy la bienvenida a mi canal Matecans. En esta ocasión vamos a mostrar, vamos a hacer un repaso de los ejercicios que hemos hecho de inducción matemática, pero esta vez los vamos a comprobar con una herramienta que se llama GeoGebra. Entonces, vamos a mirar, si bien algunos ejercicios no lo demuestra GeoGebra, pero lo que sí nos muestra es que a medida que vamos avanzando en los números naturales, la propiedad se va cumpliendo en algunos casos. Entonces, vean. Entonces, digamos que tenemos nuestro primer ejercicio que desarrollamos en la inducción matemática fue este, la suma de uno más 2 más 3 hasta un determinado número natural que era n por n más uno sobre 2. Es decir, que si nosotros sumamos los números en orden desde uno hasta un determinado n, lo que nos dice la fórmula es que multipliquemos ese último número por el siguiente y eso lo dividimos entre 2. Entonces acá lo tenemos en la parte de la sexta fila. Entonces nosotros si sumamos el primer número natural, vea que nos da uno. O sea, si sumamos desde uno hasta uno, eso nos da uno. Pero si nosotros sumábamos 2, entonces uno más 2 nos daba 3, efectivamente, vean. Si suma, y eso era lo mismo que reemplazar en la fórmula n por 2, o sea, 2 por 2 más uno, 2 más uno es 3, 3 por 2 6 y 6 dividido 2 me da 3. O sea, funciona la fórmula. Si sumábamos, por ejemplo, no sé, 6 números naturales, entonces eso nos daba uno más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Esa suma nos daba 21 y era lo mismo que reemplazar en la fórmula n por 6. 6 por 6 más 1, 6 más 1 es 7, 7 por 6 42 y 42 dividido 2 me da 21. Y aunque a medida que vamos avanzando en la fórmula, si nosotros sumamos los primeros 28 números naturales, eso nos da 406, que es lo mismo que reemplazar en la fórmula n por 28. Si nosotros reemplazamos en la fórmula n por 28, pues nos da efectivamente ese número, 406. Eso en cuanto al primer ejercicio. Listo, también vimos un ejercicio, voy a quitar este texto acá. Vimos el ejercicio de que n al cubo más 2n era divisible por 3 para cualquier número natural. Entonces, si nosotros reemplazábamos a n por 1, entonces eso nos daba 1 al cubo, que es 1, más 2 por 1, que es 2 más 1, que sería 3, y 3 es divisible entre 3, porque si dividimos 3 entre 3, nos da exacta la división. Vean que nos da 3 dividido 3, me da 1 y no me sobra nada. El primer número de acá siempre es el cociente y el segundo número es el residuo. Entonces nos da 1 de cociente y residuo 0. Si por ejemplo reemplazábamos a n por 3, por ejemplo, 3 al cubo es 27, más 2 por 3 que es 6, 6 más 27 es 33. Y 33 es divisible por 3 porque 33 dividido 3 me da 11 de cociente y residuo 0. Si por ejemplo reemplazábamos, no sé, n por 8, por ejemplo, entonces es 8 al cubo que es 64 perdón, 8 al cubo que es 512 y 2 por 8 es 16. 16 más 512 es 528, ¿sí? Y 528 es divisible por 3 porque al dividir 528 entre 3 nos da un cociente de 176 y un residuo de 0. O sea, lo que nosotros probamos era que si nosotros le damos a un n un número natural cualquiera, esa expresión siempre iba a ser divisible entre 3. Si se dan cuenta en la tercera fila de división, siempre n al cubo más 2n, al dividirlo entre 3, siempre el segundo número nos da 0. Vean, siempre nos da 0. O sea, siempre nos da un cociente diferente, pero el residuo es 0. Eso lo hicimos en demostración como inducción. Como les digo, esto que estamos acá mostrando no quiere decir que sea la demostración. Ya en los videos mostramos cómo se demuestra algebraicamente. Pero lo que nos muestra GeoGebra es que nosotros le podemos crear un deslizador para ir mostrando cómo va variando n y cómo va variando esta expresión de n al cubo más 2n. Listo, eso en cuanto a esa división. También demostramos, por ejemplo, que 2 a la 2n menos 1 también es divisible por 3, porque vean que a medida que vamos avanzando, digamos, por ejemplo, si n le damos el valor de 4, 2 por 4 es 8, 2 a la 8 es 256, y 256 menos 1 es 255, y 255 es divisible por 3 porque nos da de cociente 85 y residuo 0. Y esta expresión también, si vamos modificando el valor de n, vea que nos va dando siempre un cociente diferente, pero el residuo siempre es cero. Vean, el segundo número siempre es cero. Ya ahorita les explico cómo hacen para construir todo esto. Y por ejemplo, digamos, demostramos también propiedades como x a la n menos y a la n es divisible por x menos y. Acordémonos que esto lo demostramos por inducción matemática, pero también en la lista de reproducción de los videos de cocientes notables demostramos que la diferencia de potencias iguales siempre era divisible por la diferencia de las cantidades, independiente de que n fuera par o impar. Entonces acá tenemos que cuando n vale 1,
x a la n es menos y a la n se convierte en x a la 1 menos y a la 1, pero x a la 1 menos y a la 1 es lo mismo que x menos y x menos y es divisible por x menos y porque nos da 1 de cociente y residuo 0. Si por ejemplo tomáramos a n3, entonces esto nos es equivalente a x a la 3 menos y a la 3, y x al cubo menos y al cubo se puede factorizar como diferencia de cubos. Pero en realidad si dividimos x a la 3 menos y a la 3 entre x menos y, haciendo esa división de polinomios, nos da x al cuadrado más xy o yx, que es lo mismo, más y al cuadrado. Y siempre nos da residuo 0. Si es 2, por ejemplo, x al cuadrado menos y al cuadrado, al dividirlo entre x menos y nos da x más y residuo 0. Y así para cualquier valor de n que le vayamos dando. O sea, siempre vean que siempre la potencias iguales, vean que siempre nos da acá un residuo 0. Vean, a lo último nos da un residuo 0. Entonces no importa el valor que le vayamos dando a n, siempre nos va a dar un residuo 0. También demostramos x a la 2n más 1 más y elevado a la 2n más 1, que es divisible por x más y. También si n es 1, pues esto se convierte en 2 por 1 2 más 1 3, o sea, x a la 3, y esto se convertiría en y a la 3. Y x a la 3 más y a la 3, si lo dividimos entre x más y, nos da x al cuadrado menos xy o yx más y al cuadrado y residuo 0. Y así a medida que vamos avanzando, siempre vamos a obtener, vean, lo voy a correr acá, vamos a obtener un polinomio de cociente y de residuo 0. Va a reducirlo un poquito, por ejemplo, digamos para 13. Entonces tenemos, si x es 13, vean que el residuo siempre va a ser 0. ¿Sí? Eso lo demostramos, esos ejercicios los demostramos por inducción, algebraicamente. ¿Listo? También demostramos, por ejemplo, que 5 elevado a la n termina en 5 para cualquier número natural, es decir, 5 a la 1 que es 5, vamos a ponerlo de 5 a la 1 es 5, 5 al cuadrado es 25, termina en 5, 5 al cubo es 125, termina en 5, 5 a la 4 es 625, termina en 5, y así para cualquier número natural, 5 elevado a cualquier número natural termina en 5. También lo demostramos en los videos de inducción matemática algebraicamente. Entonces vean que a medida que vamos avanzando, siempre el resultado termina en 5, siempre, siempre. Hasta 30 de creer el deslizador, pero vean que sin embargo termina en 5. Eso es lo que nos sirve de comprobar con GeoGebra. Listo. También demostramos la suma de los cubos. También demostramos esta fórmula, que es que si nosotros sumábamos desde 1 hasta un determinado n y todo eso lo elevamos al cuadrado, era lo mismo que la suma de los primeros n números elevado al cubo. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, sumamos 1 al cuadrado, es lo mismo que 1 al cubo. Y efectivamente, 1 al cuadrado es 1 y 1 al cubo es 1, que es lo que tenemos acá. Si n es 2, por ejemplo, lo que hacíamos era 1 más 2, y ese resultado lo elevamos al cuadrado. Es decir, 1 más 2 que es 3, 3 al cuadrado es 9. Y es lo mismo que 1 al cubo más 2 al cubo, 2 al cubo 8, más 1 al cubo que es 1, y 1 más 8 es 9. Y efectivamente lo tenemos acá. Si n es 3, por ejemplo, 1 más 2 más 3 es 6, 6 al cuadrado es 36. Y es lo mismo que 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo. 3 al cubo 27, más 2 al cubo que es 8 que me da 35, más 1 al cubo que es 1 me da 36. Y que es lo que tenemos acá. Y eso se cumplía en general para cualquier n. También lo demostramos por inducción matemática. Listo. Ahora sí les voy a explicar cómo harían ustedes para, digamos, si ustedes quieren demostrar, por ejemplo, la fórmula de los números. Bueno, en realidad, para demostrarlo lo tienen que hacer manualmente, como lo hicimos en los videos, algebraicamente. Pero si quieren, digamos, probar los primeros 30 números, como hicimos acá con el valor de n, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, en entrada, le vamos a dar lo que es, digamos que queremos probar la suma de los números pares, entonces le vamos a dar suma y ahí se me despliegan varias opciones. Entonces le vamos a dar a la primera y vamos a escoger la última que dice expresión, variable, valor inicial y valor final. Entonces, en expresión vamos a meter el término general de esa suma. Entonces, supongamos que quiero, voy a hacer acá con lápiz la función, digamos que quiero demostrar 2 más 4 más 6 y así sucesivamente hasta 2n, por ejemplo. Digamos que quiero demostrar esta fórmula. Ya sabemos que si lo demostramos algebraicamente, eso es equivalente a n por n más 1. Pero supongamos que no lo sabemos, pero aquí nos lo va a dar GeoGebra. Entonces, la expresión vamos a meter el término general de la sucesión o de la progresión aritmética, geométrica o el tipo de sucesión que estén manejando. Entonces, acá vamos a poner 2k. Bueno, digamos, yo estoy trabajando con la variable k. Listo. En variable vamos a meter pues la variable que estamos trabajando, en este caso k.
Valor inicial, queremos que la suma vaya desde uno y la suma vaya hasta un determinado valor. Digamos que nosotros queremos la suma de los primeros 100 pares, 30 pares, 50 pares, pero acá voy a aprovechar que tengo el deslizador. Entonces voy a poner el valor del deslizador, que es n, y le damos enter. Y ahí nos crea la fórmula. Entonces, que si sumamos los primeros 9 pares, nos da 90. Es decir, 2 más 4 más 6 más 8 más 10, hasta 18 nos da 90. ¿Sí? Si por ejemplo sumamos los primeros 3 pares, entonces nos da 12, que es 2 más 4 más 6. Y así sucesivamente. Eso en cuanto, digamos, una sumatoria. Por ejemplo, si ustedes quisieran, por ejemplo, para una división, digamos que quieren probar una división de estas que ya habíamos hecho. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es, en entrada le van a dar en división. Y en división le dan a la primera y le van a dar a la que es polinomio. Bueno, si quieren demostrar que un polinomio es divisible, entonces en este caso vamos a darle a polinomio. Por ejemplo, también podrían darle a números si quieren hacer una división de números, pero vamos a darle a polinomio, por ejemplo. Digamos si quieren demostrar que este polinomio, por ejemplo, n, n al cuadrado, por ejemplo, más n, por ejemplo, y el polinomio divisor, lo que quieren es saber si esta expresión algebraica es divisible por 2. Entonces, por ejemplo, le van a dar 2. Le dan enter y aquí tienen. Es decir, que n al cuadrado más n es divisible por 2 para cualquier valor de n natural. Entonces, si por ejemplo n es 1, entonces le da 1 cociente y 0 residuo. Si n es por ejemplo 21, pues le da 231 cociente y 0 de residuo. Y así pueden, digamos, con esta herramienta pueden probar muchos ejercicios de inducción matemática. Pues quería era como hacer un repaso de los ejercicios que habíamos hecho de la inducción matemática. Ya en el próximo video vamos a empezar a hacer ejercicios de inducción matemática, pero el tipo de inducción matemática incompleta, o sea que el caso base no empieza desde uno, sino ya desde un número natural distinto a uno. Pero bueno, con esto concluimos con este video, entonces espero que el procedimiento que se usó para la explicación de este video les haya servido y si les gustó el video no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Que tengan un excelente día y hasta un próximo video.